Nuestra clase va a tratar del efecto Doppler, que tiene que ver con la acústica o del sonido. Y el efecto Doppler, todos lo hemos percibido, todos hemos estado en contacto con él. Y esto se refiere a que cuando hay una fuente sonora que está estática o que se mueve en relación con el que lo va a oír, el tono del sonido, o sea, cómo lo vas a escuchar o cómo lo escucha el observador, puede no ser el mismo que el que percibe cuando la fuente está en reposo. Un ejemplo que te dejo acá en estos párrafos es que si uno está cerca de la vía del ferrocarril y escucha el silbato del tren al aproximarse, tú adviertes que el tono del silbido es más alto que el normal que se escucha cuando el tren está en reposo. Y a medida que el tren se aleja, se observa que el tono que se escucha es más bajo que lo normal. Eso tiene que ver con el efecto Doppler. Para nuestro caso, este efecto se ve reflejado en la siguiente expresión física. F sub O es igual a F sub S multiplicado por la relación entre V más V sub O entre V menos V sub S. Esto es en general la fórmula del efecto Doppler, pero S más o S menos, tanto en el numerador como el denominador, se puede transformar y cambiar de signo. Va a depender de algunos parámetros que te los voy a explicar en unos momentos. Primero empecemos a entender qué es F sub O, es la frecuencia observada o la frecuencia que percibe el observador. F sub S es la frecuencia de la fuente, la que emite el sonido. V, que en unos casos vas a encontrar la V mayúscula, es la velocidad del sonido. V sub O es la velocidad del observador, si está en reposo, se mueve, se aleja o se acerca de la fuente del sonido. Y V sub S, que es la velocidad de la fuente, que también puede darse el caso que esté en reposo o se acerque o se aleje del observador. Es por eso que aquí te dejo que puede ser más menos o más menos el numerador y denominador. Bien, ¿cuándo es que V sub O, la velocidad del observador, va a ser positiva? Cuando esta o cuando la rapidez del observador se acerque a la fuente. Si la velocidad del observador se aleja de la fuente del sonido, entonces va a ser con un valor negativo. Lo mismo ocurre con la velocidad de la fuente. Si ella se acerca al observador, va a ser positivo y si se aleja, va a ser negativo. En definitiva, el cambio en la frecuencia del sonido, porque vamos a buscar un cambio de frecuencia, resulta ser del movimiento relativo entre la fuente y un oyente. A eso se le denomina efecto Doppler. Cómo cambia la frecuencia del sonido cuando ambos se mueven uno respecto al otro, o uno está en reposo y el otro se mueve, se acerca o se aleja. Cualquiera de los dos casos. Para entender bien el efecto Doppler, que no se te olvide que es un cambio en la frecuencia, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio 1. Un automóvil que se mueve a 30 metros por segundo se acerca a la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. Si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, ¿cuál es la frecuencia aparente de la sirena que escucha el conductor? Repita para el caso de un automóvil, en el inciso B, que se aleja de la fábrica con la misma rapidez. Sugerencia. La clave aquí está saber identificar las siguientes variables. Primero, veamos cuál es la velocidad del observador, la velocidad que tiene el automóvil, porque dice que él se va a acercar a una fábrica que está emitiendo a través de una sirena un sonido con una frecuencia de 500 Hz. Por lo tanto, ese va a ser positivo. La frecuencia de la fuente es la que emite la sirena de la fábrica, 500 Hz. Como la fábrica no se mueve, entonces su velocidad es 0. Y la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Por lo tanto, con esos datos ya podemos resolver nuestro ejercicio. La fórmula del efecto Doppler, por lo tanto, es la que aparece aquí a continuación. Yo te la he escrito y con eso vamos a determinar cómo colocar cada una de las variables. Te va a aparecer a continuación. La frecuencia de la fuente es de 500 Hz. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. El ejercicio me lo da. Y como el vehículo se mueve acercándose a la fábrica, entonces es positivo el signo que vamos a ocupar y sería 30 metros por segundo, y la velocidad de la fábrica pues es 0. Vamos a resolver las sumas en las fracciones.
Bien, nos quedaría que la frecuencia de la fuente va a estar multiplicada por el factor o divisor de 370 metros sobre segundos entre 340 sobre segundos. Y observa que vamos a eliminar las unidades de metros por segundo y nos va a dar frecuencia, porque eso es lo que estamos hallando con el efecto Doppler. Es lo que percibe el observador cada vez que se acerca o se aleja a la fuente del sonido. Nuestra respuesta es 544.12 Hz. Y si lo hacemos y lo analizamos no solo por fórmulas, nos vamos a dar cuenta que cada vez que el objeto se va a acercar, por lógica, va a percibir mayor tono, su frecuencia va a ser mayor, por eso es que nos dio arriba de la frecuencia de la fuente. Quiero aclararte que en algunos ejercicios es posible que te den los valores de la frecuencia del observador, la frecuencia de la fuente, la velocidad del sonido y que te pidan cualquiera de estos dos valores. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Pues hacer algunos despejes, unos arreglos algebraicos o que te digan que la velocidad del observador y la velocidad de la fuente es la misma. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esta segunda parte del ejercicio, dice que el automóvil se aleja. Todos los datos van a ser iguales, a excepción de la velocidad del observador, porque la velocidad del observador, que era 30 metros por segundo y no cambió de velocidad, pero empezó a alejarse de la fábrica, entonces el signo es negativo. Mira, al sustituir los valores, lo único que nos cambió es esto. Te lo he dejado así para que comprendas que originalmente la fórmula es más, pero al multiplicarlo más por menos, entonces vamos a restar 340 menos 30 metros por segundo. Al seguir aplicando los procedimientos matemáticos nos quedaría de la siguiente forma. Bien, nos quedaría 310 metros por segundo entre 340 metros por segundo. Y esta frecuencia nos debe salir o resultar menor que la frecuencia de la fuente porque el automóvil se está alejando de la fábrica. Se eliminan las unidades de medida y me queda que la frecuencia observada es de 455.9 Hz. Como te dije, nos iba a resultar menor que el de la fuente porque el objeto se está alejando de la fuente del sonido. Bueno, ese es el efecto Doppler, pero vamos a seguir practicando. Ahora nos dicen que un automóvil que se mueve a 20 metros por segundo, haciendo sonar el claxon a una frecuencia de 1200 Hz, persigue a otro automóvil que se mueve a 15 metros por segundo en la misma dirección. ¿Cuál es la frecuencia aparente del claxon que escucha el conductor perseguido? Tome la rapidez del sonido como 340 metros por segundo. Primero hay que establecer quién es la fuente del sonido. La fuente del sonido es el automóvil y su frecuencia es 1200 Hz. Por lo tanto, la velocidad de la fuente es 20 metros por segundo. Pero persigue un automóvil y como va más rápido, entonces él se va a ir acercando, ¿sí? Y por lo tanto, la velocidad va a ser positiva. Mientras que el automóvil que se está alejando, porque él se está alejando, entonces su velocidad es negativa. Aquí nos hace falta poner el signo menos y sería menos 15 metros por segundo. Y la velocidad del sonido que nos la da. Entonces vamos a aplicar la fórmula para resolverlo. La frecuencia de la fuente es 1200 Hz. La velocidad del sonido es 340 metros. Pero la velocidad del observador, como él se está alejando, es negativa. Por eso te hemos puesto más, entre paréntesis, menos 15 metros por segundo. La fórmula originalmente tiene el signo menos en el denominador. Y como la fuente, el automóvil que persigue al segundo, se está acercando, entonces es positivo. Entonces nos quedaría 340 metros por segundo menos 20 metros por segundo. Bien, al tener la resta en la parte superior o el numerador de la fracción me queda 340 menos 15 metros por segundo, 325 metros por segundo. La otra es 340 menos 20 metros por segundo, 320 metros por segundo. Se cancelan las unidades de medida y el valor de la frecuencia observada pues me va a quedar en Hz, dando como resultado lo siguiente. Frecuencia observada 1218.75 Hz, es decir, 1.22 kHz. Ahora pensemos, si la frecuencia de la fuente es de 1200 y va más rápido que el vehículo que persigue, entonces él se está acercando. Por lo tanto, lo lógico es que la frecuencia observada por el vehículo perseguido o la persona que va manejando el vehículo perseguido sea mayor.
Por eso nos da 1218.75 Hz. Recuerda, la clave en estos ejercicios es saber identificar las magnitudes para cada una de las variables y el signo que les corresponde. Por último, siguiendo esta misma línea, vamos a analizar el ejercicio 3. Un día en que la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo, un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil? Ojo con esto. Aquí dice inmóvil, está en reposo. Entonces esta velocidad del observador es 0. Cuando el tren se mueve hacia él con una velocidad de 20 metros por segundo, allá tengo la velocidad de la fuente. Por lo tanto, y como se acerca a esa persona que está inmóvil, es positivo. Posteriormente dice que la frecuencia del sonido es de 400 Hz. Es el de la fuente. Y el sonido, su velocidad en ese momento era de 340 metros. Ya tenemos todos los datos. Pero también el literal B me dice cuál es la frecuencia que se escucha cuando el tren se mueve alejándose del oyente a esa velocidad. Entonces vamos a analizar los dos casos. Primero, el caso A. Bien, no se te olvide el motivo por el cual yo te expliqué que aquí iba más menos y aquí iba más menos. Pero originalmente la fórmula es del efecto Doppler de esta forma. Ahora al sustituir los valores, como está en reposo, el observador es 0 metros. Como la velocidad del tren es acercándose al observador, entonces esa velocidad es positiva. Y si tú ves, aquí tengo el signo menos, y es como que tuviéramos menos por más da menos. Por eso tenemos 340 metros por segundo menos 20 metros por segundo. Bueno, 340 metros por segundo entre 320. Eliminamos las unidades y me va a quedar 400 Hz multiplicado por un número 1.0625, dándome un valor de la frecuencia observada por la persona que está en reposo, 425 Hz. Y es lógico porque el tren se está acercando. Por lo tanto, él va a percibir que la frecuencia del sonido es mayor o el tono del sonido también es mayor. Hoy veamos el caso cuando el tren ya se ha alejado. Y es importante tomar de referencia el literal B. ¿Cuál es la frecuencia que se escucha cuando el tren se mueve alejándose del oyente a esa velocidad? Quiere decir que no ha cambiado el valor de la velocidad de la fuente. Pero sí va a cambiar algo que es bien importante, que ahora la velocidad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se está alejando del observador inmóvil. Al sustituir los valores me da 400 Hz, que es la frecuencia de la fuente. La velocidad del sonido 340, la persona está en reposo, 0 metros por segundo. La velocidad del sonido 340 menos 20 metros por segundo. Bueno, tú ya sabes el por qué este signo negativo. Al multiplicar menos por menos me da más, entonces los valores se van a sumar, dando como resultado la frecuencia multiplicada por 340, porque sumamos 340 más 0, 340. 340 más 20, 360 metros por segundo, y se cancelan las unidades para que solo me quede el valor. La respuesta sería 377.8 Hz. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque el tren se está alejando de la persona que ha percibido el sonido. Bien, ese es el efecto Doppler. Matemáticamente comprobado, aquella experiencia física que tenemos cuando nos exponemos a sonidos dentro de un entorno físico. Espero te haya gustado la clase y ya estás listo para resolver tus ejercicios propuestos en la guía de aprendizaje respectiva. Saludos a todos.